Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es bueno estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, abriendo un nuevo estudio de este trimestre. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de la compañía de la familia y también de la compañía de nuestro buen Padre Celestial. Durante estos 3 meses, puntualmente abril, mayo y junio, vamos a abrir la Biblia en una forma que usted lo puede hacer también estudiando un libro, el libro de Mateo. ¿Quién fue Mateo? ¿Qué escribió? ¿Qué llegó a ser? Bueno, hay muchas preguntas que uno puede hacerse, pero van a estar, de alguna manera, la respuesta mientras vamos leyendo y estudiando su libro. Por ejemplo, ¿por qué inicia con una genealogía? ¿Por qué comenta el nacimiento de Jesús hablando de personas que no eran necesariamente judíos? Son preguntas que van a estar en la mente de nosotros, pero que van a tener respuesta en la medida que vamos estudiando. Creo que es bueno también mencionar de que el Evangelio de Mateo, junto con los Evangelios de Marcos y de Lucas, se le conoce como los Evangelios sinópticos. Ahora, sinóptico viene de una palabra griega que quiere decir ver juntamente. O sea, nosotros podemos poner en forma paralela los tres evangelios y compararlos. Y yo creo que esa es una forma muy útil de estudiar. Por ejemplo, si usted encuentra un tema, ver de ese tema qué dicen los otros evangelios y hacer una comparación, una forma de acercarnos a la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros lo mencionamos en la semana, nosotros tenemos a Mateo, el primero del Nuevo Testamento, pero la verdad es que el que se escribió primero se dice que fue Marcos, no Mateo, y que Marcos sirvió como referencia a Mateo y a Lucas para escribir los respectivos evangelios. Fíjate, el evangelio según San Marcos tiene 661 versículos, el de Mateo tiene 1068 versículos y el de Lucas 1149 versículos. O sea, bueno, fue ampliando. Cuando hablas tú de los versículos, estás hablando en nuestras traducciones, porque sí, originalmente no había versículos, ni capítulos, ni páginas, pero es muy útil que se haya hecho esto. Ahora, hay un texto central que me gustaría leerlo, Mateo 1:21, que justamente nos dice la razón de este libro. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estas dos palabras, salvar, salvará, fíjate, y de sus pecados, está indicando una forma muy hermosa de decir lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera a la tierra. Bueno, el caso de Mateo él lo está describiendo ya como que vino, pero este concepto de sus pecados nos dice que efectivamente Él salvará a su pueblo, y tú lo has dicho varias veces, de sus pecados y no en sus pecados. Es una condición es que uno... Es importante que lo recalquemos. Sí, porque algunos piensan que se pueden quedar allí, ¿no es cierto?, siendo iguales. Total, al final Cristo me va a salvar igual. Pero este concepto de dará a luz, ¿no es cierto?, lo coloca como humano, porque nace como humano, pero el concepto de salvar ya no es humano. Significa que Jehová es salvación, que es una salida diferente. O sea, no es algo tan simple cuando dice, por ejemplo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es algo que el ser humano pueda hacer, sino que solamente algo externo lo puede hacer, y ese, según Mateo y toda la Biblia, es el Mesías, el Cristo, que estuvo con Mateo y que también puede estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, debemos decir también que Mateo escribió el Evangelio pensando en los judíos. Lo escribió un judío para convencer a los judíos. Y él trata de decirle a aquellos que son iguales a él que él tiene que ser el Mesías. O sea, él afirma esto. Y fíjate que también lo mencionamos esto, dice, esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas.
Esto aparece en el Evangelio según San Mateo 16 veces. Entonces, esto se cumplió esto fue dicho y se cumplió lo que decían las profecías. Entonces aquí les está diciendo, miren, Él es el Mesías prometido. Bueno, efectivamente Mateo se concentra especialmente en el hecho de que Jesús es el Mesías, el prometido. ¿Por qué? Porque de allí aparece toda una idea puntual acerca de lo que es efectivamente ese Mesías. Para él, yo me imagino que los primeros días que anduvo con Jesús fue percibiendo lo que era tener a Dios presente y tener a ese Mesías prometido la solución a su problema. ¿Qué problema tenía Mateo? Bueno, lo vamos a ver. Tenía más de un problema que hoy día habría sido terrible. Quizás en nuestra iglesia no sé si lo habríamos aceptado sabiendo lo que era, voy a decirlo con tranquilidad, un ladrón, usurpador, un enemigo de los judíos, ¿no es cierto? Porque estaba de parte de los romanos, cobrando, trabajando para los romanos. Bueno, ahora lo interesante es que Mateo dice el libro de la genealogía. Él coloca libros como una especie, como la misma expresión de la Biblia. Algunos han pensado que esta es una forma de escribir muy judía, muy propia, pero es un libro que abre de alguna manera lo que es el Jesús. Ahora Juan lo describe. ¿Te acuerdas tú que Juan capítulo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Este era en el principio con Dios. Juan establece de alguna manera una génesis muy particular, una génesis que no tiene principio. Yo creo que es la única palabra que puede demostrar que hay un principio. Pero si hubo un principio, ahí estaba el verbo. Génesis, el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos. Ese principio se refiere puntualmente a la creación del ser humano, a esto que hizo Dios, pero aquí en Juan lo describe como el eterno, el Dios, el creador. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, en él estaba la vida. O sea, un concepto muy profundo acerca de Jesús. Ahora, ¿sabes? Creo que hay algo que también es importante mencionar, que Mateo es un libro que nos enseña. Y debemos recordar que en ese tiempo no habían libros. Los manuscritos eran muy difíciles de conseguir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mateo? Mateo trató de ir poniendo secciones de manera que la persona que leyera pudiera recordar con más facilidad. Usó lo que posteriormente llegó a ser las memotecnias. ¿Ah? Entonces, algo que uno, mediante asociación de ideas, qué sé yo, puede recordar con más facilidad. Y eso fue lo que utilizó también Mateo al poner grupos de cosas en que nosotros podemos, ya ves tú, las mismas genealogía. Recuerda que hay 3 grupos de 14. Claro. ¿Ah? Y David tiene justamente la palabra David, si llevamos numéricamente, da 14. Sí. Nos queda un puntito bien interesante, porque Mateo enfoca el linaje real, pero si uno va al Antiguo Testamento se va a encontrar con alguna sorpresa en relación a cómo Mateo lo presenta y que está ratificando lo que realmente Mateo dice, estos textos del Antiguo Testamento. Segundo Samuel 7, 16 y 17. ¿Qué es lo que dice? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán, ¿a quién? A David. Ya aparece este personaje donde iban a ser justamente Jesús, de esta genealogía que después vamos a comentar. Y Natán se lo ratifica diciendo que de allí iba a estar un personaje, un trono estable y eternamente. Uno empieza a dudar porque pareciera que el eterno David no anduvo muy cerca de lo eterno, pero de su linaje aparece alguien y que lógicamente tiene que ser nada menos que el Mesías prometido. Bueno, tenemos que, lo mencionamos en la semana también, que la idea dominante de Mateo es la de Jesús como rey.
Y así él lo hace notar en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, que allí en Mateo capítulos 5 al 7 se habla del Sermón del Monte o la ley del reino. En Mateo capítulo 10 están las obligaciones de los mensajeros del reino. En Mateo 13, las parábolas del reino. En Mateo 18, la grandeza y el perdón en el reino. Y los capítulos 24 y 25 de San Mateo nos hablan de la venida del rey. Entonces, aquí nosotros tenemos que, y también lo mencionamos, el hecho de que se muestran algunos pasajes de las Sagradas Escrituras donde, por ejemplo, cuando los magos vienen buscando al rey de los judíos que había nacido. Cuando él entra triunfalmente en Jerusalén, ahí se lo proclama rey, Hosana al hijo de David. ¿Ah? Y así sucesivamente. Hay varios textos que nos hablan de Jesús como rey. Ahora, este concepto de Jesús como rey lo ejemplifica el Antiguo Testamento porque lo anuncia hace muchos siglos atrás, diciendo que él tendría algunas características. Por ejemplo, cuando menciona allí Isaías 9:6, fíjate las características que les da al rey que vendría, que tú lo mencionas allí. Dice: sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas características realmente no estaban en David, estaban en Jesús, el Mesías prometido. Y esto que está tratando de empujar de alguna manera Mateo, para hacernos entender de que ese Mesías, el que estuvo, que vivió con ellos, es nada menos el prometido, el Hijo de Dios, y él lo va a mencionar, ¿no es cierto?, como las características que tú ya has mencionado. Incluso Isaías 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. Fíjate que cuando habla de esta vara, en las expediciones, los ataques que hicieron, destruyeron mucho de los árboles. O sea, una muestra de lo que pasó en la realidad. Pero de allí, de eso que está muriendo, ¿no es cierto?, que es lo que se entiende. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, de ese árbol que fue destruido, que pasó por tierra. ¿Y por qué habla del tronco de Isaí? De Isaí, porque Isaí es el padre de David, nada menos. Exactamente, claro. Y el Mesías debía ser precisamente descendiente de David. Incluso dice: un vástago retoñará de sus raíces, justamente lo menciona así, fíjate, Isaías. Y más encima: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Características nada menos y puntualmente de el Mesías. Ahora, él hace una genealogía, un árbol genealógico muy especial, Mateo. Yo creo que algunos autores, teólogos, dicen que debe haber sorprendido a los judíos que colocara a mujeres en la genealogía del Mesías, del príncipe del que ellos esperaban. Y mujeres que no tenían la calidad de ser muy bondadosas, muy buenas, tenían mala reputación, y lo peor todavía, que eran extranjeras, no eran del pueblo de Dios, pero están en la genealogía. ¿Por qué las colocó? Quizás veamos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: Abraham, coloca a Abraham como el padre de esa nación judía, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Hasta aquí vamos súper bien para un judío. Judá engendró de Tamar. ¿Qué hace Tamar aquí? A Fares, a Sara, Fares a Rom, y Rom a Aram. Oye, es interesante. Así nos complicó la cosa. Nosotros leemos aquí, desgraciadamente no podemos mencionar todo lo que... Esto es solamente para dejar con el gustito de seguir estudiando y poder seguir investigando por su cuenta. Lea usted qué pasó con Tamar. Tamar se casó con 2 hijos de Judá y los 2 murieron. Y dice la Biblia que los mató Dios, porque fueron perversos en ese sentido. Exactamente. Y luego ella, usando de una estrategia, tuvo relaciones con su suegro, y de allí nació un hijo. Y ese hijo corresponde al linaje, para que él hubiese podido seguir con este linaje.
porque debía cumplirse la escritura. Entonces, claro. Tamar tiene problemas, podríamos decir, sexuales. ¿Ah? Ahora, Rahab se la conoce siempre la escritura como Rahab la ramera. Ella tiene que ver con la ciudad de Jericó, que fue sitiada y destruida. Y también Betsabé. Betsabé, recordemos que el rey David la vio que se estaba bañando, la mandó a buscar, la trajo al palacio, tuvo relaciones con ella. Una relación ilícita, tuvo un hijo con ella. Bueno, hubieron 3 por lo menos que tuvieron problemas de tipo sexual extramarital. No la habríamos admitido en la iglesia. Exactamente. Ahora, en el caso de Ruth la moabita, no tenemos el mismo problema. Ruth fue una mujer muy especial, como también María, madre de Jesús. Claro, en el caso de Ruth, ella decidió tomar el camino verdadero gracias a que su suegra, ¿no es cierto?, Noemí le enseñó las cosas y ella las aceptó y aceptó todas estas situaciones. Vemos esto en la genealogía de Jesús, algo extraño, pero están aquí. Son los descendientes, o digamos, son los parientes de Jesús, muy cercanos, esta genealogía, pero Dios hace cosas maravillosas, y de eso que parece tan perverso, tan malo, tan ajeno a lo moral, voy a decir así, Dios saca algo extraordinario cuando nos colocamos en sus manos, en su caminar. 2 conceptos que vamos a conversar ahora es cómo Mateo presenta a Jesús como el Mesías, la solución al problema humano, y el problema humano es que Cristo muere aún, o da su vida, o viene aún siendo pecadores nosotros, y el otro concepto que vamos a mirar muy breve es el nacimiento, como lo muestra Mateo, colocando a personajes que no son del pueblo de Israel. Ahora, fíjate, hay personas que dicen, no, es que yo soy indigno. Bueno, eso es precisamente lo que nos pone, esa necesidad es lo único que nosotros podemos presentar ante Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos indignos, cuando reconocemos que no tenemos nada que presentar ante Dios, nada bueno, porque hay personas que tratan de presentarse con sus méritos ante Dios. Mire, yo no le hago mal a nadie, en fin. Eso en lugar de ser una ayuda, a veces es un estorbo para nuestra vida espiritual. Porque quienes se encuentran buenos no tienen necesidad de Dios, no se acercan a Dios, viven su vida. Aquel que sabe que no es bueno, aquel que reconoce que tiene necesidad, es el que busca ayuda. Entonces, la Biblia nos presenta que Jesús dice que murió por nosotros siendo aún pecadores. Uh-huh. Y precisamente por eso que murió por nosotros, porque somos pecadores, y no hay solución humana para el pecado. Bueno, Pablo, hablándole a los romanos en su carta, una hermosa carta que tiene prácticamente 2 secciones, una sección que habla, los primeros capítulos, 6 capítulos, habla acerca de la doctrina, y los otros restantes capítulos habla de cómo se vive esa doctrina en la vida cotidiana. Y hablando de esta parte, el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Bueno, él está haciendo alusión a lo que antes ha hablado en relación a la condición de los gentiles, terrible condición, pero también de los judíos que tenían la verdad, incluso eso les traía peor antecedente ante Dios, porque ellos conocían la verdad y estaban haciendo lo malo. En ninguna manera, dice, todos somos iguales, pues ya hemos acusados a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Fíjate que dice a judíos y a gentiles, y su exposición habla de gentiles y judíos. Interesante esa alusión. Uh-huh. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es la condición del ser humano, a esta naturaleza pecadora, baja. Vino Jesús a salvar, y de eso va a estar demostrando, y va a demostrar en el libro de Mateo cómo vino a hacer esta salvación. Ahora, tenemos que recordar que el Señor echó a tierra
todas las barreras que los mismos judíos habían puesto. Recordemos que ellos no se juntaban con los gentiles, habían problemas, y así lo menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro dice que le dijo al Señor que él no comía cosas inmundas. Y luego el mismo Pedro hace la aclaración que cuando tiene esa visión, el Señor le dijo que no llamara inmundo a personas. Habla de personas. Entonces, él hace desaparecer las barreras entre judíos y gentiles. Pero no solamente eso, hace desaparecer la barrera entre varón y mujer. Pero también hace desaparecer la barrera entre santos y pecadores. Cuando hablamos de santos, aquellos que tienen una santidad, no la santidad que dice la Biblia, porque en la Biblia los santos son aquellos que se apartaron para un uso sagrado, aquellos que siguen al Señor, pero saben que por sí mismos no pueden vencer al pecado. Pero hay algunos que, creyéndose apartados y buenos, no se juntan con ninguna otra persona por temor a contaminarse. Bueno, de aquí, de alguna manera, Mateo está tratando de decirle a los judíos que se creían salvos por la condición de ser el pueblo, por la condición que estaban, porque habían tenido, ¿no es cierto?, descendencia judía, eran salvos. Le dice, mira, no son salvos por eso, van a ser salvos exclusivamente porque Cristo dio su vida y va a dar su vida por ustedes. Y dio su vida, bueno, Mateo así lo presenta. Y entonces él ahora enfoca la problemática justamente del nacimiento de Jesús, y mira lo que dice, que uno tiene que en este contexto hacer énfasis. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la pregunta es, ¿quién eran estos magos? ¿Eran judíos? Eran gentiles. Entonces, mira, gentiles viniendo a ver al Mesías. Y cuando uno ve el relato completo hasta el versículo 14, se encuentra qué decepcionante es para el rey, para los sacerdotes, para los escribas, los que entendían, que sabían que ahí iban a ser, pero no hicieron caso y siguieron sus propias. ¿No te parece que esto debería sonar como una advertencia para cada uno de nosotros que nos decimos cristianos en general? Para los decimos cristianos, Jesús va a venir por segunda vez. Y para eso debemos tener una preparación. Debemos saber cómo va a venir para no ser engañados, porque recordemos que el Señor nos hace la advertencia que el enemigo va a tratar de engañarnos. Y de hecho, él dice en Apocalipsis, nos hace la advertencia que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces tenemos que estar preparados. Y si nosotros que nos decimos cristianos no estudiamos la Biblia como corresponde, no estamos preparados, fácilmente se nos va a engañar. Recordemos, hoy día hay más de 3.000 iglesias, que son mucho más de 3.000 iglesias. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estudiar la Biblia y pedir la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de manera que no seamos engañados. Quizás no vamos a mirar la idea de Herodes, estos magos, como una situación o una historia, sino cómo puede ser aplicada a nuestra vida. Primeramente, ¿no es cierto?, ellos vinieron para adorar a Jesús puntualmente, y cuando lo encontraron, lo adoraron. Esto fue una reacción propia, voy a decirlo así, de un pagano, de alguien que no conocía a lo mejor la doctrina judía tal cual estaba expresada o la tenían los judíos. Pero ellos vinieron, o sea, cualquiera en este momento, quizá usted mismo que está escuchando este programa, puede venir a Jesús a adorarlo y va a encontrar al verdadero Mesías que va a abrir su entendimiento para que usted viva una vida de hijo de Dios y comience a caminar hacia el cielo. Me quedó dando vuelta algo que tú dijiste acerca de los paganos. ¿Pueden los paganos venir a adorar? Yo creo que desde el momento que ellos empezaron que fueron a recibir al Mesías, ya creo que dejaron de ser paganos. O sea, comenzaron a adorar al verdadero Dios. Claro. Qué lindo la descripción que hace Mateo. Vamos a ver su libro, vamos a analizar muchas cosas preciosas que aparecen en este maravilloso libro. Algo hemos dicho a manera de introducción. Siga usted estudiando, lea un comentario y va a ver qué cosas lindas hay en el libro de Mateo.
Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. El informe que da Mateo del nacimiento de Jesús nos proporciona la seguridad que Dios está con nosotros, la salvación del pecado es nuestra y, además, pertenecemos a un linaje real. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.